Dios les bendiga en esta hora. Vamos a continuar con nuestros 12 tips si quieres ser usado por Dios. Y nos habíamos quedado en el número 7. Así es que el número 7 es busca complacer a Dios. Y cuando hablamos de complacer, ese es uno de los temas pues tal vez más difíciles a tratar, ya que esto implica primero el dejar de obtener algo hacia mí para poderlo otorgar a alguien más. Y no pensamos en que si lo merece o no lo merece, porque si así fuera, pues no sería nada difícil. El complacer a nuestro Dios, por ejemplo, por todos los favores que recibimos de Él, pues es fácil decir complacerlo, pero no es a veces fácil. ¿Por qué? Porque no pensamos en eso. Simple y sencillamente el hecho de despojarnos de algo que nos gusta y darlo a otro, esa es la cuestión más complicada. Pero por eso el Señor nos señala esta cuestión, nos ayuda, precisamente como Él siendo humano, también Él nos ayuda porque de alguna manera Él sintió esto y Él mismo como ser humano nos ayuda en este sentido cuando Él dijo en el verso 30, estamos ahí en Juan capítulo 5, Él dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo dice, así juzgo y mi juicio es justo. Y aquí es la clave, Él dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Por eso el vivir en una vida buscando agradar, complacer a nuestro Dios, esto es algo, sí es complicado, pero eso implica precisamente un cambio en nuestra forma de pensar, de ser, de hacer las cosas. Y en verdad es un cambio radical, porque no solo es un día, no solo es una vez o una cuestión, es una constante todos los días de la existencia que Dios nos permita en este mundo. Así es que es algo complicado el pensar en esto, pero buscar complacer a Dios. Ese es el número 7. Número 8, ¿necesitas ayuda? Ve al Señor. Y aquí es donde ya entramos en el libro de Jueces, capítulo 6. En esta parte de las escrituras podemos ver cómo el pueblo de Israel una y otra vez en una constante lastimosa fue y se metía en problemas muy a menudo, y algo que tal vez no debería existir o mencionarse porque se suponía que era el pueblo que Dios había escogido y era un pueblo que conocía a Dios y ellos habían visto su poder, pero simple y sencillamente fue un pueblo rebelde, tanto que se dice de ellos, y ahí en el capítulo 6, el verso 1, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. La consecuencia de su rebeldía y su desobediencia a Dios es que le fue permitido que estuvieran oprimidos por el enemigo. Y precisamente el verso 2 dice, y la mano de Madián prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué había necesidad de esto? Pero simple y sencillamente el pueblo no entendió. Toda esta situación causó que el pueblo se fuera a la quiebra. ¿Por qué? Porque los madianitas venían y les robaban. El verso 6 dice, de este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y entonces clamaron a Dios. Lo rescatable del pueblo de Israel hasta este momento es que cuando estaban en medio del problema, cuando ya no podían más, con toda la vergüenza de haber dejado a Dios, pues tuvieron que ir a Él. Y eso es lo que nos enseña el pueblo. ¿Tienes alguna necesidad? Ve al Señor. ¿Estás triste? ¿Estás angustiado? ¿Afligido? ¿No sabes qué hacer? En alguna situación, en alguna circunstancia, ve al Señor, ya que Él ha prometido estar con nosotros. Y ese es el consejo número 9. Nunca lo dudes. Dios está aquí para ti. Después de que el pueblo clamó por ayuda, Dios se le apareció a Gedeón y las características de las cuales había dotado a este hombre eran precisamente las indicadas para poder realizar la tarea a la cual se le estaba llamando. Por eso dice la escritura en el verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo,
varón esforzado y valiente. Características importantes que Dios iba a usar. Pero la diferencia es que Gedeón no estaba tan seguro de hacer la tarea, de hacer lo que Dios le estaba, a lo que Dios lo estaba llamando. Dudaba de sus capacidades, de sus dones, pero sobre todo dudaba de que Dios estaría con él. Por eso él mismo pone en tela de juicio, y él por eso le dice en el verso 15: ¡ay, Señor mío! Y empieza: ¿y con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Pero aún con todas las excusas que pudiera presentar Gedeón, Dios le dijo que no se preocupara, porque aunque fuera un hombre con virtudes y debilidades, lo que lo haría extraordinario no era él, no era lo que tuviera él o lo que fuera él, sino porque Dios estaría con él. En el verso 16 se lo dice: ciertamente le dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y así ha sido siempre. El Señor ha estado con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días. Dijo que estaría aquí para ayudarnos. Y aún el Espíritu Santo estaría para socorrernos. Y que si no sabíamos decir algo, Él acomodaría las cosas para que nosotros pudiéramos obtener de Dios nuestro oportuno socorro. Una de las promesas que el Señor hizo antes de irse, en Mateo 28:20, Él dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa del Señor. Entonces, Él está aquí con nosotros. Y consejo número 10, conoce tus debilidades, pero no las uses como pretexto. Algo en lo que Gedeón no mintió es que efectivamente era un hombre de familia pobre. No tenía el armamento necesario, ¿sí?, ni las posibilidades como para ir a una guerra y liberar a un pueblo esclavo por unos madianitas con los recursos para oprimir a un pueblo. Pero como siempre, hay que entender que lo que Dios usa es porque tiene la capacidad para cumplir esa misión, aun cuando cada uno de nosotros no lo queramos ver así. Por eso puso Gedeón o dio esta explicación que él decía en el verso 15 que ya leíamos, y él decía, ¿con qué salvaré yo a Israel? Haz esta pregunta, tal vez puede ser algo natural o que pueda tener sentido. Y aún mismo dice, yo soy de una familia pobre y soy el menor en la casa de mi padre. Y es en lo que pensamos que es imposible que Dios nos pueda usar, porque lo primero que vemos en nosotros es nuestras debilidades, nuestras incapacidades, nuestros errores. Pero muchas de las veces Dios trabaja mejor a través de nuestras debilidades que de nuestras fortalezas. Podemos ver como ejemplo al apóstol Pablo, siendo un hombre muy culto, un hombre muy preparado, y aún así sintió que no podía, sintió que eran más sus debilidades que sus fortalezas, cuando de hacer de la voluntad de Dios se trataba. Por eso una de las cosas que él hacía, y es que él nos da este consejo precisamente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versos del 9 y 10, él dice, él me ha dicho, bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el apóstol Pablo dice, muy bien, de buena gana me gloriaré, dice, más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en mis afrentas, en mis necesidades, en mis persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, dice el apóstol Pablo, soy fuerte. Tenemos debilidades, sí, pero Dios las usa. Dios va a usar todo lo que nosotros somos, porque Él nos conoce, Él nos creó. Así es que el consejo número 11 es obedecer a Dios sin temor. A pesar de que en el momento Gedeón dudó de Dios, al final del día dice la Escritura que confió en Él e hizo lo que se le había indicado. Dice la Escritura ahí en el verso 27, entonces Gedeón, dice, tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, dice, lo hizo de noche. Así es que fue tanta su confianza en Dios para obedecer que no hubo temor en su corazón como para arriesgar su propia vida
para hacer lo que Dios le había mandado hacer. En los versos 29 y 30 dice la escritura, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscaban e inquirieron, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Algo que nosotros podemos ver precisamente era la valentía. Pero todo esto es cuando deja a un lado el temor y pone la confianza en Dios. Y al pensar en esto, en la vida diaria, cuando tocan la puerta, por ejemplo, aquí en la casa, su casa, la recomendación que nosotros les hemos hecho a nuestros hijos es que no abran la puerta, porque ellos no saben, por ejemplo, el motivo por el que vienen las personas. Ellos no tienen la capacidad para resolver algún problema por el que estén tocando la puerta. No tienen experiencia de tratar con gente y puede ser peligroso, etcétera, etcétera. Así es que la recomendación que les hemos hecho es que le hablen a algún adulto que esté en la casa para que pueda tratar el asunto por el cual están tocando la puerta. Todo esto vino a mi mente cuando leí esta frase que escribió una persona y decía, cuando el temor toque a tu puerta, deja que la fe abra la puerta. Y el consejo número 12 es, está seguro de Dios. Conociendo un poco de Gedeón y de su situación, podemos ver que el secreto del poder de Gedeón no fue su fuerza, no fue lo que él tuviera, su familia. El poder que había en Gedeón es que Dios estaba con él. El verso 34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los avilecitas se revolvieron. Muchas de las veces confiamos más en nosotros mismos y en nuestras capacidades, pero realmente para poder obtener el triunfo necesitamos confiar más en Dios que en nuestras capacidades, que en lo que yo pueda tener, dar o ser. Estar seguros de que Dios está ahí. Y podría seguir hablando de Gedeón, pero si no, pues entonces que voy a predicar el siguiente domingo, porque el siguiente domingo nos toca hablar de Gedeón. Así es que hasta aquí le vamos a dejar 12 pequeños consejos que no nos cuestan nada por realizar, pero para poder obtener la ayuda de Dios necesitamos entender que aun cuando cada uno de nosotros sentimos a veces la necesidad, el auxilio que muchas de las veces necesitamos, el entendimiento que aunque como seres humanos tenemos capacidades y también limitaciones, Dios siempre proveerá de lo que necesitamos para que podamos nosotros ser útiles en sus manos. La gran cuestión aquí es si existe en nosotros la disposición, la disponibilidad. Y esa es la gran incógnita que día a día debemos de contestar. Y esa es mi pregunta. ¿Estás dispuesto? Porque Dios te quiere usar. Dios te bendiga.